tarde. Dios mío, gracias por la bendición que me das de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre, Señor del cielo, tú estás constantemente hablando a nuestro corazón. Porque tú quieres, Señor del cielo, que nuestro corazón cada vez se acerque a ti, Señor. Y que nuestra vida, Señor del cielo, se vaya amoldando, Dios mío, a esa forma que tuvo la vida de Jesús en esta tierra. Dios mío, que esta palabra, Señor del cielo, llegue a un terreno fértil y que seas tú, Señor, el que la haga prosperar y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Yo los quiero llevar al libro de Números 21, del 4 al 9. Y allí hay una historia muy interesante que nos va a ayudar a comprender cuando Jesús la cita en el Nuevo Testamento. Amén. Y dice así: los que no traen Biblia, pues nos van a ayudar con las pantallas, pero si usted tiene Biblia, ¿verdad? Busque ahí el libro de Números 21 del 4 en adelante. Y el tema que usted tiene allí dice la serpiente de bronce. Así se llama el evento que vamos a estudiar esta tarde. Dice: después partieron del monte de Or. Está hablando del pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Y nos está narrando aquí por qué lugar iban pasando mientras esto sucedió. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire que Israel fue un pueblo escogido. Dios designó un pueblo para sí mismo. Yo puedo estar orgullosa de haber nacido en mi país, y cada uno de nosotros nos sale a veces ese patriotismo de que no hay otro país más lindo que el nuestro. Pero ningún país tiene el privilegio que Israel tiene. Es ser el pueblo de Dios, excepto el pueblo que Dios ha escogido ahora, el cual es su iglesia, que es el segundo pueblo bendecido después de Israel. Pero en este caso nosotros vemos que Israel tenía un problema en el corazón, y es que traía las costumbres que aprendieron en Egipto mientras fueron esclavos. Y uno de los malos hábitos que Israel tenía era la murmuración. Y en este caso, a través de todos los 5 libros que Moisés escribió, que Dios se los reveló a él, nosotros vemos eventos en el que Dios castigó duramente la murmuración, empezando con la hermana de Moisés. Dice que murmuró contra Moisés y contra su esposa, que era una mujer morenita, una cusita. Y Dios le puso lepra para castigarla, y la separaron, y el pueblo se estancó todo el tiempo que ella estuvo aislada del pueblo mientras la lepra estaba en ella, hasta que Dios la sanó. Moisés siempre oraba, Dios usaba a Moisés para sanar. Dios mismo le daba a las personas que murmuraban. Después se levantaron murmurando contra Aarón. Aarón era el sacerdote que Dios había escogido. Y dice que se levantó Coré y empezó la murmuración también.
Y allí no fue lepra, ahí la tierra se abrió para tragar a todos los que estaban en contra de ese servicio por el cual Dios había escogido a Aarón. Entonces, en este caso, vuelve el pueblo a murmurar, y es otro evento que se da. Y dice que aquí murmuraron contra Dios y contra Moisés. Y la murmuración tenía que ver con el camino que ellos iban. Y no solamente eso, la misma Biblia nos dice que este pueblo murmuraba porque dice que ellos no tenían pan ni agua, lo cual no era cierto, porque cada vez que ellos necesitaban pan y agua, el Señor les proveía. Tanto que cuando ellos dice que tuvieron pan, de fastidio de ese pan liviano, se están refiriendo al maná que Dios les había mandado del cielo. Hermanos, para ellos, el que Dios haya enviado pan del cielo en forma de maná llegó a ser un fastidio. Usted se imagina todas las cosas que Dios hizo con este pueblo y todavía seguían quejándose. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios tiene tanto problema con la murmuración? Y buscando un poco qué es la murmuración, el diccionario bíblico me dice que la murmuración es hacer un ruido sordo y prolongado. Es quejarse entre dientes y voz baja, criticar o censurar, murmuración, conversación en perjuicio de un ausente. Y los sinónimos es gruñir, refunfuñar, rezongar, protestar. ¿Cuántos hemos estado en esa condición? Santiago me dice a mí que ninguno. Santiago dice que si nosotros aprendemos a refrenar nuestra lengua, seremos capaces de controlar todo nuestro cuerpo. Mire qué tan serio es ese miembro, ¿verdad? Si nosotros aprendemos a controlar el miembro que es la lengua, sabremos cómo controlar todo nuestro cuerpo. Y aquí Israel traía ese hábito, por todo se quejaba. Yo hasta cierto punto creo que traía eso de mi pueblo, ¿verdad? De mi país. Cuando me casé, mi esposo no me tiene miedo, ¿verdad? Y creo que yo misma no me daba cuenta que era una mujer quejosa. Hasta que llegó a un punto y me dijo mi esposo, te voy a pedir un favor. Cada vez que tú me pidas algo, por favor no me lo presentes con queja, porque no me gusta. Hasta que él me lo trajo a la forma de hacérmelo visible de lo que yo estaba haciendo, caí en cuenta del hábito que yo traía, porque ya se había hecho parte de mi vida que no notaba que era un problema. Y cada vez que le voy a hablar y le voy a presentar una situación, yo digo, ¿cómo se lo presento? Porque no lo quiero molestar a él, pero le quiero presentar la situación. Entonces, ahora negociamos, hablamos, ¿verdad? Yo le digo, mira, considera esto, me está pasando esto. Entonces, no se lo traigo como una queja, lo cual se había hecho parte de mi vida. Pero creo que Israel, cada vez que murmuraba, Dios tenía que dejar presente que no era una actitud correcta de un pueblo del cual estaba dependiendo de Dios. Y yo a través de la Biblia me doy cuenta que aunque murmuraron de Moisés, Moisés nunca se quejó de la murmuración. Pero había alguien que lo defendía y era Dios. Y dice que la Biblia que Moisés era el hombre más paciente. Yo no lo digo, lo dice el Señor. Era bien pacificador. Yo no sé, hasta el momento que se le quitó la paz cuando le pegó a la piedra y por eso no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Se le acabó esa pasividad. Pero creo yo que la murmuración es algo que contamina primeramente al que murmura, porque vive con esa amargura todo el tiempo, nunca está en un lugar de satisfacción, sino que si se arregla un problema, busca otro para estarse quejando. Para mí eso no es vida, ¿verdad? Y hay veces traemos, hermanos, esas malas costumbres porque
después de que nosotros murmuramos cavilamos en nuestra mente y en nuestro corazón cosas de las cuales quisiéramos quejar, después el siguiente es nuestro esposo, lo contaminamos a él. Y muchas veces yo he visto que cuando los esposos hablan, porque nos pasó a nosotros, cosa que yo tuve que corregir en el hogar, porque es más que todo la mujer la que hace esto, no solamente contamina a su esposo, sino a sus hijos que escuchan. Entonces la murmuración es algo que Satanás usa sutilmente, aunque usted no lo ve, va corroyendo desde la persona que murmura hasta todas las personas que le rodean. Por eso es que la murmuración para mí es algo que nosotros debemos de dejar, porque Dios lo castigó muy fuertemente en el pueblo de Israel. Pero sucedió algo. Cuando estas serpientes empezaron a morder al pueblo, dice que Dios usó las serpientes como una disciplina por esa murmuración que ellos estaban haciendo en contra de Dios. Y cuando ellos vieron que bastante pueblo empezó a morir, porque hermanos, eso es lo que pasa con la murmuración. Dios no aprueba la murmuración por esta razón. Porque cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos esas áreas de falta de contentamiento y no nos quedamos con ella, empezamos a sembrar cizaña. Y el pueblo empieza a llenarse de esa misma amargura que yo tengo, y esa murmuración nos lleva como pueblo a romper el vínculo de la paz y la armonía que el pueblo de Dios debe de tener para alcanzar a llegar a una meta que Dios nos ha dejado. El pueblo de Israel tenía una meta, y es ir a la tierra prometida. Pero mire, tanto fue así que Dios renovó al pueblo. De todo el pueblo que salió de Egipto, solo 2 entraron. Y yo me pongo, ¿cómo le hicieron José y Caleb en el momento de la murmuración? ¿Se habrán mordido la lengua? Yo no sé. Pero de todo el pueblo, ¿verdad?, con tanta cosa que pasó, solo ellos 2 lograron entrar a la tierra. Pero a través de toda la historia de Israel, yo me doy cuenta que Dios es un Dios que nos ama. Porque además de la disciplina, cuando Moisés oró por el pueblo después de la súplica, el pueblo dice que se arrepintió. Ese es el primer paso que yo veo cuando uno comete un pecado. Hasta la fecha, yo le doy gracias a Dios porque no vivimos en el tiempo de Moisés, sino todos estuviéramos muertos. Démosle gracias a Dios porque vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Verdad? Ya la disciplina es diferente, no es muerte. ¿Verdad? Es algo, pero dice que este pueblo, cuando empezó a ver que el pueblo se estaba muriendo por las mordidas de las serpientes, hablaron con Moisés. Y aquí viene lo importante del arrepentimiento, es una confesión. Y dice el pueblo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Hermanos, el arrepentimiento es un cambio de vida. Si yo reconozco el pecado, es no volver a caer en él. Y si volví a caer en él, es reconocer que es un problema hasta que se acabe. Y hacer el mayor esfuerzo con la ayuda de Dios de cambiar de hábitos para algo que nos ayude a crecer y no a dividir, que nos ayude a estar en amor y no en pelea. Dios desea un pueblo que le glorifique a Él. Cuando nosotros estamos descontentos y murmurando aquí, yo me estoy fijando en yo. Pero todos los que trabajamos en esta iglesia y los que nos congregamos en esta iglesia, no venimos para darnos gustos los unos a los otros, venimos para adorar a uno. Y ese es a Dios. En el momento que la iglesia se desenfoca por darle gusto a un solo miembro, nos apartamos del camino y de la meta donde vamos. Nos apartamos del enfoque de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestro servicio. Y nos retrasa, así como el pueblo se retrasó con María, ¿verdad?, mientras tenía lepra. Señor quiere que avancemos y que seamos un pueblo saludable. No que vamos a ser perfectos, pero podemos estar mejor. Podemos estar
saludables espiritualmente, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, aquí dice que Dios le dio instrucción a Moisés que se levantara un asta y que en esa asta pusiera una serpiente. Y le dice, y cualquiera que vea esa serpiente en el asta, si es mordido por la serpiente y vea el asta con esa serpiente, va a vivir. ¿Se da cuenta? Dios desea la vida para nosotros, pero Satanás es sutil, tiene un plan también para que nosotros muramos, y eso es lo que hace el pecado. Pero aquí Dios dio una solución. Pero mira, este pueblo era tan, creo yo, terco, si se pudiera usar esa palabra, que más adelante el rey Ezequías aparece en la Biblia en Segunda de Reyes 18:4. Y este rey hizo una reformación de todos los lugares de idolatría que Israel había montado para adorar aparte de Dios. Y dentro de esos altares encontró la serpiente en el asta a la cual el pueblo estaba adorando. Imagínense. Y en 2 de Reyes 18:4 dice, hablando de Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamaban Neustán. ¿Sabe lo que hay que hacer con el pecado? Lo mismo que Ezequías hizo con esta serpiente de bronce, hacerla pedazos. Y eso solamente se puede hacer en el altar de Dios. Ahí es donde se quema la carne, hermanos, porque todas estas cosas son cosas de la carne. Y como todos padecemos de ese mal, yo tengo presente 2 versículos que me han ayudado mucho, y es el que les digo de Santiago, que dice que el que sabe dominar su lengua sabrá dominar todo su cuerpo, y el otro es que dice que aún el necio cuando calla puede contarse como sabio. Entonces me enseñaron un principio: calladita, más bonita. Y cuando tengo ganas de quejarme por algo, me muerdo, y yo le digo, Señor, aquí vengo y me presento delante de ti. Cuando tengo algo contra alguien, yo le digo, Señor, ayuda a fulano de tal en esta área. Yo no comparto nada con nadie en un área de insatisfacción mía, pero sí ruego a Dios para que ayude a aquel hermano que posiblemente me está sirviendo de tropiezo en determinadas áreas. Podemos hacer eso antes de quejarnos. Amén. Y si en realidad el problema es más grave, ¿por qué no voy a las personas que podían arreglar eso? ¿Verdad? Si con mi esposo, yo siempre que estoy descontenta en un área, yo se lo presento a mi esposo, yo no hablo de él. Yo le digo, mi amor, necesitamos hablar. Y nos vamos a tomar un cafecito, ¿verdad? Yo lo invito o él me invita. Pero no, aprendí a no quejarme de mi esposo. Yo lo amo. Amén. Es que el pastor no nos tiene ahí en la oficina para arreglar nuestros problemas matrimoniales, ¿verdad? Hemos aprendido a hablar las cosas tal como son para que los dos estemos felices y contentos, celebrando más años de aniversario en esas áreas donde Dios nos permite. Amén. Haga lo mismo, hermana, y va a tener un hogar feliz, ¿verdad? El gozo de Dios está ahí a pesar de cualquier circunstancia. Pero esas eran las mordidas letales que este pueblo tuvo. Pero yo les quiero hablar de otra mordida letal. Y quiero llevarlos a Génesis 2, 16 al 17. Y aquí no es que la serpiente mordió, sino que la mujer pegó la mordida. Por eso les estoy hablando a las esposas, ¿verdad? Génesis 2 del 15 al 17. Dice la instrucción que Dios le dio a Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A quién le habló Dios?
Adán. Hermanos, cuando el hombre fue puesto en ese jardín del Edén, fue puesto con un propósito. Y es para guardar todo el jardín, toda la creación alrededor de lo que Dios había hecho y tenía que cuidarlo. Y cuando un hombre se descuida de lo que Dios ha estipulado, la mujer está en problemas. Mi esposo tiene esta ilustración y él dice que la mayoría de vendedores que le quieren vender vacuums, ollas y cosas así nunca van al hombre. Porque el hombre va a decir no. No lo necesitamos. ¿A quién se van? A la mujer. Pero la mujer dice, sí, yo necesito. Y empieza a ver todas las necesidades. ¡Ah! Qué bonito se ve ese vacuum, ¿verdad? Qué bonito se ve ese mueble. Y dice, yo sí lo quiero. Y pues el esposo, para tener contenta a la esposa, ¿verdad? Pues sí, mi amor, comprémoslo, ¿verdad? Para mantener la guerra en paz. Entonces, aquí Satanás sabía esta estrategia. No se fue al hombre, se fue a la mujer. Y en Génesis 3, nosotros vemos que la serpiente tenía la astucia de un vendedor, ¿verdad? Porque dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Fue esa la instrucción? Ya la estaba distorsionando, estaba tergiversando toda la instrucción que Dios había dado. Pero aquí lo que yo veo es que la mujer comenzó una conversación con el enemigo de su hogar. Y allí es donde yo quiero traerlos, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser celosos y cuidadosos porque para que haya murmuración se necesitan de dos personas. El que habla y el que escucha. Aquí en este caso, Eva tenía que abortar esta conversación para no caer ahí, pero no se dio, ¿verdad? Sino que la mujer comenzó y la mujer le respondió a la serpiente y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y ella le añadió, porque Dios no dijo que no lo podían tocar. Pero ella le añadió como, ¿verdad? Una exageración. Dice, ni le tocaréis para que no muráis. Había un mandamiento que había que obedecer. Pero en este caso, la serpiente le dijo, no vas a morir. ¿Cuántas veces el diablo nos presenta la tentación y nos dice las consecuencias? ¿Verdad que no? Jamás el Satanás, él es un buen comerciante. Porque el comerciante le dice esto, ¿verdad? Está bonito, pero no le dice la deuda en lo que nos va a meter. Eso ya para que nosotros empecemos a ahorrar, muchachas, ¿verdad? Sí, Dios ha estado tocando mucho mi vida en esa área, porque he tenido problemas en esa área y no me da vergüenza decirlo. ¿Sabe por qué? Porque yo sigo siendo humana tanto como ustedes. Y hay áreas que yo necesito ir dejando para que el Señor me siga usando más. Yo lo creo. Y no somos perfectos, pero quiero agradar a mi Señor en las áreas que me va confrontando. Y esta es una de ellas. Y yo le digo, Señor, ayúdame, ¿verdad? Hay otras áreas que posiblemente después se las voy a compartir. Pero esta es una de ellas. Yo tengo que ir reconociendo qué áreas en mi vida están obstaculizando la presencia de Dios para que Dios me siga. Tal vez hay algunas áreas que usted ya venció más que yo, pero hay áreas que yo tengo que vencer en Cristo Jesús para ser efectiva en la vida cristiana y para tener recursos para bendecir el reino de los cielos. Ahora tenemos una meta, ¿verdad? Pro templo. Ya tuviéramos, hermanos, construido ese templo si no malgastáramos el dinero y pudiésemos bendecir el reino de Dios. Créamelo,
Por eso es que Dios me confrontó en esta área. Cuando vemos a hermanos en necesidades y veíamos, hermanos, el closet de algunos pastores, y yo digo, wow, Señor, perdóname, yo tengo demasiado y no lo he apreciado. He tenido el maná del cielo y lo he tomado como poco. Y poco a poco el Señor va trabajando en esas áreas, pero son mordidas letales que el diablo nos hace morder muchas veces para vivir engañados, a veces para toda una vida. Pero a veces el Señor tiene misericordia para que esa, ¿verdad?, serpiente de bronce en el asta se haga pedazos y el poder de Dios pueda tener efecto en nosotros y no el veneno que la serpiente que está metiendo a cada rato en nuestras vidas. Pero aquí, en este caso, yo puedo ver que la mujer no solamente le pegó la mordida al fruto, ¿verdad? No le voy a decir que es una manzana porque esa es una mentira. Aquí solo me dice que es un fruto que Dios había prohibido del árbol no comer. Y la mujer desobedeció una orden y por esa desobediencia todos nosotros heredamos el pecado en nuestras vidas. Pero hay una promesa cuando el hombre y la mujer caen y se encuentra en Génesis 3:15. Y esta es la promesa mesiánica, la primera promesa mesiánica que Dios dio a la humanidad. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Mire, ¿por qué? Porque estamos más propensas a caer, ¿verdad? Enojonas, emociones, el PMS, ¿verdad? Tanta cosa que la mujer tiene su propio rollo. Pero aquí dice, pondré entre ti, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús iba a venir a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Amén. Eso es lo que me está diciendo ahí. Así como Moisés levantó esa asta en el desierto para que ninguno muriera al ser mordido por serpiente, Dios en su misericordia nos prometió levantar a su Hijo en una cruz para que ninguno muera en el pecado, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y ahí nosotros podemos ver que siempre cuando una persona tiene fe en una promesa de Dios y obediencia a su palabra, eso es la clave para ser liberado de la muerte espiritual. En este caso le dijo Satanás a la mujer, no van a morir. Sí, no iban a morir instantáneamente, pero de él se refería a lo físico. Pero desde el momento que nosotros pecamos y permitimos el pecado en nuestra vida, hay una desconexión espiritual entre Dios y nosotros. Porque Dios es santo y no se va a relacionar con nosotros mientras nosotros permitamos el pecado que el pecado domine nuestras vidas. Entonces necesitamos santificarnos a diario y constantemente en aquellas áreas que nos obstaculizan y que necesitamos mejorar. ¿Verdad? Yo siempre, un pastor, hablábamos con él, ¿verdad? Hace poco, y yo veía que la esposa siempre decía, es que en mi familia siempre hemos sido así, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Si yo les hablara de mi familia tiene el nombre Echegoyen, y mi papá siempre me dice, es que los Echegoyen, y me dice todo lo que los Echegoyen son, ¿verdad? Y usted me va a hablar de su familia, ¿qué defecto le ve en su familia? Que somos orgullosos, que nuestro nombre, y sale a relucir como que nosotros tenemos sangre azul, y todos los demás no, ¿verdad? Entonces empieza ese orgullo y que empezamos a decir, es que en mi familia todos gritaban, es que en mi familia todos aquí. Entonces empezamos a imitar la familia. Y hablando con este pastor, yo le decía, pastor, ese es un caballito de batalla que yo usé por muchos años, justificando todos mis defectos. Pero Dios me habló en un versículo y me dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el tiempo, ¿verdad?
que mi familia practicó eso, no eran hijos de Dios. Pero en el momento que yo me convertí a Cristo, aunque mi familia lo continúe haciendo, yo soy diferente ahora. Y ellos tienen que saber que soy lavada con la sangre de Cristo y que mi estilo de vida ha cambiado a lo que tuvo mi familia. Entonces no puedo seguir usando que mi familia fue así para justificar que soy enojona, que soy gritona, que aquí, allá, y bueno, justificación. Pero somos diferentes, hermanos, pero el pecado con la mordida letal, cuando nosotros desobedecemos, siempre va a traer muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero mire, con este versículo a mí me fascina porque hay una esperanza. Pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, siempre hay una solución de parte de Dios para nuestras vidas. Y cuando Nicodemo llegó a hablar con Jesús en el libro de Juan 3, dice Jesús y hace referencia al evento de cuando Moisés levantó esa asta con la serpiente en el desierto. Y Jesús le dice a Nicodemo, y como Moisés, en el versículo 14, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? El Señor nos ama, hermanos. Hay una solución. Yo le doy gracias a Dios por el tiempo de la gracia. Porque lo único que nosotros necesitamos hacer es arrepentirnos, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, que significa un cambio de vida, y, ¿verdad?, Dios se encarga del resto para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, es bien importante que nosotros veamos que Dios ya proveyó solución para nuestro pecado. Amén. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, hermano. Es recurrir a la sangre de Cristo cada vez que lo necesitemos. Porque mientras estemos en este pellejo viejo, ¿verdad? Que el pastor dice, esto se va envejeciendo, pero el hombre interior se va renovando día con día. ¿Verdad, pastor? Por eso nos vemos jóvenes. Es aquel que vive en nosotros el que hace la diferencia. Y la obediencia a Él, hermano. Entonces, yo no les vengo a regañar, yo no sé cuál es su condición, yo no sé cuál es su pecado. Lo que sé es que hay solución para cualquier cosa que nos esté estorbando en nuestra vida. Hay ministerios grandes en cada uno de ustedes, pero ¿por qué no han llegado más lejos de lo que han llegado? Y me voy a incluir de ahí, ¿por qué no hemos llegado más lejos de donde hemos llegado? Y el Señor me decía que si yo no soy fiel en lo ajeno, ¿cómo me va a confiar lo que es mío? Si yo no soy celosa con aquello que Dios me ha confiado para yo ser mayordomo de lo que Él me ha confiado, ¿cómo me va a dar lo que a mí me pertenece? Muchos están pidiendo cosas materiales, pero ¿por qué Dios no se la ha concedido? Posiblemente hayan áreas que Dios todavía está trabajando antes de confiarle algo tan grande como algo material. Pero más que lo material, eso es pasajero. ¿Cómo nosotros estamos siendo mayordomos de todo nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo? Primero con la salud, segundo con lo que pensamos y tercero con lo que hacemos. ¿Cómo estamos ahí? Yo sí me he pasado el examen y me lo paso constantemente, como les digo. Dios nos confronta porque nos ama y nos disciplina. Dice que Dios al hijo que ama disciplina. Si Dios no nos disciplina, entonces no nos consideremos hijos. Porque Dios no es un padre alcahueto. Los abuelos son los alcahuetos. Los padres disciplinamos. Amén. Pero los abuelos no tienen todo el tiempo el nieto. Los padres sí. Los tienen por un ratito, por eso los consienten, ¿verdad? Pero Romanos 5, 18, 19 nos dice que así como por la transgresión de uno, o sea Adán, ¿verdad? El hombre, vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el cual fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Hermanos, nosotros no vamos ante la presencia de Dios porque simplemente nos la merecemos o estamos dignos de estar ahí. Usted sabe quién nos hace dignos. Es la sangre de Jesús. Si nosotros no nos cubrimos con esa sangre, no crea que usted tiene aureola y que Dios le oye. Dios nos ve a través de ese sacrificio de su Hijo. Por eso es que no nos ha consumido. Sus misericordias son buenas cada mañana. Y cada vez que nosotros nos arrodillamos ante Dios, usted considéralo como un privilegio. Porque en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía llegar allí. Pero Hebreos me dice que el sumo sacerdote entró una y sola vez para ofrecerse por nosotros, para que nosotros pudiésemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia y hablar con nuestro Padre. Y muchas veces consideramos al pueblo de Israel como la oración, ay, qué aburrida, ay, qué pena con usted, ¿verdad? No tengo ganas. Hermanos, al igual que el pueblo de Israel consideró el maná como un fastidio, posiblemente nosotros estemos considerando la oración como un fastidio. Pero ¿sabe qué? Ahí está la mayor bendición y el éxito para nuestras vidas espirituales. Yo no le estoy hablando de una bendición que viene cada vez, pero hay una bendición en cuanto al hombre que quiere obedecer a Dios, y hay una bienaventuranza en Salmo 1:1, y todos los discípulos de la escuela de discípulos se saben este salmo porque lo estudiamos. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Murmuración, ¿verdad? El hombre que no murmura, la mujer que no murmura tiene esta bienaventuranza. Pero ¿cómo es que vamos a dejar de murmurar? Cuando la ley de Jehová es nuestra delicia y meditamos en ella día y noche, entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que vamos a hacer va a prosperar. Amén. ¿Desea usted y yo una vida como esa? Yo sí la deseo. Pero tenemos que empezar a ser obedientes y a dejar las cosas que traíamos de Egipto, las cosas que traíamos de nuestra familia. Es tiempo de arrepentirnos y volver a ver a la cruz y decirle, Señor, te necesito. Pongámonos de pie. Gracias, Señor. Todos hemos sido afectados por el pecado como seres humanos, amén. Necesitamos a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, a través de Jesús. Así que yo quiero hacer el llamamiento para alguien que no ha conocido del Señor y no ha entregado su vida. Yo le digo, no hay otra religión, la religión no salva. No busque una religión, busque una relación con Jesús. Él tiene la verdad, Él es el camino, Él es el que nos ofrece vida eterna. Y todo el que cree en Él no va a perecer. Eso es lo que dice. El que no cree de por sí ha sido condenado, dice la Biblia, pero el que cree obtendrá la vida eterna. Y si morimos y somos hijos de Dios, segurito que vamos a estar con Él. No lo digo yo, lo promete Dios. Y eso lo creemos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Las promesas de Dios se obtienen por fe. ¿Hay alguien que tiene fe aquí en esa promesa? Que necesita entregar
¿verdad? También. Gracias, hermanos. Mire cuántos cristianos habemos, cuántos somos hijos de Dios. Amén. Glorifiquemos a Dios por eso. Porque Él nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero hay alguien que posiblemente no sea hijo de Dios, que nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Le voy a pedir a los hijos de Dios que me ayuden a interceder. Porque esto es espiritual. Hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor, que quiere entregarla en este día. Y decir, yo necesito a Jesús. Porque reconozco que si muero, no sé para dónde voy. Pero si recibo a Jesús en esta hora, Jesús te garantiza vida eterna. Y dice que Él nos da la vida plena. Ya no una vida de fastidio, una vida de amargura, sino una vida de gozo, de contentamiento en Él. Porque si lo tenemos a Él, no nos va a hacer falta nada. Hay alguien que quiera recibir a Jesús en esta tarde. Este es tu día. Tú no viniste aquí por accidente. Tú viniste aquí porque Dios te ama. Hay alguien que necesita de Dios, que necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hay alguien que necesita a Jesús. Yo le hago esta invitación. Si usted no está seguro, este es su día. Pase a este altar y asegure su vida eterna. Muchos nos venden seguros de vida, pero para mí ese es seguro de muerte. Porque por más que esté pagando por una póliza de un seguro de vida, no la voy a gozar, lo van a gozar los que se quedaran vivos. Pero el único seguro de vida que Dios da en esta vida y en la otra es salvación eterna. Y eso solamente se recibe recibiendo a Jesús en nuestros corazones. Hay alguien que quiera pasar acá, alguien que quiera recibir a Jesús. Yo sé que hay personas que lo necesitan. Si tú estás aquí, no dejes ir esta oportunidad. Señor te ama. Señor te ama. Hay alguien que quiera recibir a Jesús. Señor te ama. Alguien, o todos somos cristianos. Yo sé que hay personas que necesitan recibir a Jesús. Asegure su salvación. Compre el boleto para ir a vivir con Dios. Si nosotros no queremos saber nada de Dios en esta tierra, ¿por qué queremos ir al cielo? Todo comienza aquí. El cielo comienza en esta tierra. Empezamos a tener una vida plena viviendo con Jesús. No te digo que los problemas se acaban, pero son cargas más fáciles de llevar con la ayuda de mi compañero que es Jesús. Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta que Él venga, hasta que el mundo se acabe. Dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Hasta allá se fue Dios en esa promesa. Hay alguien que se quiera reconciliar. Amén. Gracias, hija. Bueno, nunca es tarde. Yo hago el llamado a la salvación a nuevos creyentes. Pero si hay alguien que se necesita arrepentir, mire, es mejor pasar la vergüenza en esta tierra que pasar la vergüenza cuando el Señor nos pida cuentas. Para mí, el arrepentirnos y pasar delante de personas es de valientes. Dios le bendiga. Podemos estar a cuentas con Dios. Podemos estar a cuentas con Dios. Amén. Hay alguien más que necesita de Dios. Mis hermanos que están en el altar, oren a Dios y pídanle perdón por sus pecados. Yo no les tengo que conducir en una oración porque mi necesidad no es la suya. Hay alguien que necesita de Dios. Yo sé que hay una persona más. No sé quién es. Pero hay alguien más que necesita de Dios, que necesita entregar su vida. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Señor.
Aleluya. Hermanos, si alguno se ha alejado de Dios, este es tu día. Reconcíliate con Dios. Él tiene agua viva. Él tiene la vida eterna. Él es el pan de vida. Amén. Gracias, Señor. Oramos por ellos. Ahí, con sus propias palabras, dígale: Señor, he pecado contra ti, así como hizo el pueblo. Perdona mis pecados. Quita esta carga de mi corazón. Dejo a tus pies. Yo no sé qué es lo que usted le va a decir personalmente a Dios. Pero hermanos, tenemos una vida cargada de pecados que no la estamos disfrutando. Pero este es tu día. Tú puedes comenzar una semana diferente. Esto no es mágico. Esto es real. Esto es divino. ¿Sabes por qué? Porque aún los ángeles celebran cuando un pecador se arrepiente. Yo creo que Jesús no murió en balde. Él dijo que muriendo Él muchos vivirían. Y aquí está la oportunidad para que tú vivas en Cristo y comiences una vida abundante en Él. Amén. Se puede, hermanos, se puede. En un mundo que está caótico, el pueblo de Dios puede vivir diferente. No quiero cerrar esto. Si alguien más necesita, puede pasar. Para Dios hay un tiempo, hay un momento, hay una hora que quiere encontrarse contigo. Te ha buscado mucho tiempo y tú sigues huyendo porque no quieres adquirir un compromiso. Yo no sé cuánto tiempo más Dios te tiene que perseguir para que tú te arrepientas. Pero si este es tu día, pasa adelante. Pasa adelante. Dios habla tu vida y habla a tiempo. Ya no vivamos vidas vacías, vidas frías, vidas sin sentido, vidas sin dirección. Dios te quiere dar dirección con la ayuda de su Espíritu Santo viviendo en ti. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Este es tu día. Si no oramos, la puerta de Dios está disponible para todo el que quiere echar mano de ella. Tu vida puede cambiar de la noche a la mañana, en un instante. El ladrón solo le dijo, le pidió algo, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese momento, cuestión de segundos, le dijo a Jesús: de cierto te digo que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Así es la salvación. Cuestión de segundos, cuestión de confesión, y Dios viene a habitar a tu vida. Y créemelo, en todas las decisiones que un humano puede tomar, esta es crítica y es la mejor decisión que un ser humano toma, porque te garantiza la vida eterna. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por mis hermanos que están aquí en el altar, Señor. Y les digo, hermanos, Dios mío, porque a partir de hoy ellos están delante de ti, pues, Dios mío, pidiendo misericordia. Dios mío, pidiendo perdón por sus pecados. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por tu Hijo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Dios mío, estuviésemos perdidos, Dios mío, si eso no hubiese pasado. Pero yo te doy gracias por ese versículo que me dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mío, yo no sé qué tan grande es tu amor, porque dice: porque de tal manera. Tal vez nunca logremos comprender ese amor, Señor. Pero Padre, ahora esto, mis hermanos echan mano de esa promesa divina por fe. Dios mío, no tomes en cuenta todo su pecado pasado. Límpialos con tu sangre, Señor, y escribe su nombre en el libro de la vida, Señor amado. Y Padre,
Envíe tu Espíritu Santo, Señor, y todo el paquete de la salvación que son los dones juntamente con tu Espíritu Santo. Y séllanos, Señor, para vida eterna. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor. Aleluya. Démosle un aplauso a ellos. Gracias, Señor.